Almanza Padilla. Almanza Padilla. Álvarez Alvarado. Álvarez Alvarado. Álvarez López. Álvarez López Francisco. Ángeles Zaragoza. Presente, profe. Ángeles Sí, Zaragoza. Ángeles. Sí. Arredondo Reyes. Presente, profesor. Becerril Ontiveros. Presente, profe. Sí subiste tu tarea a la plataforma, ¿verdad? Sí, la subí hace como hora y media. Pero a Blackboard. Sí, a Blackboard. Ah, ok. Es que como pusiste el PDF en la carpeta del Drive, por eso te pregunto. Lo que he estado viendo es que bueno, lo guardo así normal en mi Word y en mis documentos de la compu, pero se están guardando en el Drive, no sé por qué. No sé si tenga como que desvincularlo o algo así. Yo creo que tal vez sí lo vinculaste. Ok, Es sí, que tú lo checo. pasaste el link la sesión pasada, ¿verdad? No, no, pero sí cuando lo pasaron, creo que la primera clase, me conecté, bueno, le di clic y como que me imagino que ahí se vinculó. Ok, sí, Pero sí. lo checo. Pero igual a Blackboard sí lo subí. Ok. ¿Bernal Lucio? Presente. ¿Borja López? O Borjas López más bien. Borja Presente. Chávez Velázquez. Cruz de Jesús. Presente. Cruz Hernández. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Denis Martínez. Denis Martínez. Denis, no. Estrada de la Rosa. Estrada de la Rosa. Presente. Buen día. Buen día. Fernández de la Cruz. Presente. Flores Yáñez. Presente, maestro, buenos días. Buenos días. Fonseca Díaz. Fonseca Díaz. Presente. Presente. Mendieta. Sí, Gallegos Mendieta. Presente. García Ramírez. Presente. García Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Girón Caballero. Presente. González Cabrera. Presente. González Dávila. Presente. González Fregoso. Presente, profe. González Herrera. Presente. González Vergara. Presente. Hernández Cocoma. Presente, buenos días. Buenos días. Hernández Gutiérrez. Presente. Hernández Maldonado. Presente. Hernández Ruelas. Presente. Jiménez Pelayo. Presente. Laurencio Anila. Presente. Ledesma Burgueño. Ledesma Burgueño. López Camacho. Presente. López García. Presente. Maldonado Vargas. Presente, buenos días. Buenos días. Mandujano Rojas. Presente. Mejía de la Cruz. Presente. Muitoy Alfaro. Muitoy Alfaro.
Navarro Orozco, Presente. Nuño Jauregui, Presente. Orozco Santillán, Presente, profe. Ortiz Cota, Ortiz Terán, Presente, profe. Osorio Campos, Presente, buenos días. buenos días. Pichardo Guerrero, Ramírez Preciado, Presente. Ríos Sustaita, Presente, Profesor, ¿Sí? ¿Quién me habla? Movitoy, se me congeló aquí el micrófono, pero parece No te preocupes. ya lo puedo solucionar. Ay. Salud. Salud. Rodríguez Ramos, Presente. Rosas Vega, Presente. Rosy Leiva, espero que no esté en la gorra otra vez. Salinas García, Presente. Sánchez Contreras, Presente. Sánchez Rodríguez, Presente. Santana Melo, Presente. Sarabia Alemán, Presente. Tamayo Cervantes, Presente, profe. Tlapalama Sola, Tobar Fuentes, Presente, profe. Vargas Rodríguez, Vivaldo Campos, me saltea Vidrio Castellanos, Vivaldo Campos, Uribe Morales, Presente. Gutiérrez Rodríguez, Presente, profe. Escobedo Cotija, Presente, profe. ¿Sí me escuchan? sí, Reyes Crispín, María Isabel. Ok, ¿alguien que me haya faltado o que crea que no le puse asistencia? Yo, profesor. Buenos días. ¿Quién me habla? Álvarez Alvarado. Álvarez Alvarado. Ajá, ¿alguien más? Yo, Almanza Padilla. Se trabó mi micrófono. Ok, ya estás. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Yo, Ricardo Ortiz. ¿Quién? Ortiz Cota. Ah, estás en el chat, ¿no? Ah, sí, creo que a ti sí te puse asistencia. Ortiz Cota, sí, ya estás. ¿Quién más? Yo, Regina, no sé si se escuchó. ¿Cómo te apellidas? Agüero. Ah, bueno, ah, sí, también ya estás. Ah, gracias. Ok. Denme unos segundos, espera.
Ok, vamos a comenzar. Primero, un anuncio. Espérenme tantito. No, ese no es. Espérense, ese no era. Si van a Blackboard, en la parte de lecturas del curso o en contenidos semanales ya van a encontrar la tercera lectura que vamos a realizar. Es esta, es un poco más larga que las demás, también es más complicada que las demás. Se llama Géneros, Expectativas y Contextos. Con eso vamos a trabajar tipo y forma y estructura. También vamos a trabajar punto de vista, propósito, etcétera, porque más o menos viene explicado en ese texto a lo que se refiere. ¿Qué es lo que habría que destacar en esta lectura? Los conceptos de género, de comunidad discursiva, a qué se refiere la autora con función del texto y a qué se refiere con contextualización del texto. Son 4 conceptos. La lectura es muy larga, trata sobre más elementos, pero principalmente serían estos 4 que son los que van a servir para nuestro propósito, ¿no? Ya nos vamos a meter a asuntos de planeación de escritura. O bueno, vamos a ver este tema con relación a lo de función y forma. Entonces, para que lo chequen. Se tendría que leer para el 12 de octubre. Es en español, entonces tampoco tendría que causar mayor dificultad. Y sí lo pueden descargar, ¿verdad? Sí les abre el link. ¿Me alcanza a escuchar? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, Rocco. Ajá, dime. Perdón, es que acabo de entrar a la clase y creo que no me ya pasó lista y no dije mi nombre. ¿Quién eres? Rocco Rossi. Ya. ¿Estabas en Blackboard? No. Sí, es que entré a Blackboard y no sabía que era la clase. La otra clase no pude asistir. Entonces no sabía. ¿Alguna duda con lo de la lectura? No aparece la lectura. En donde está el link de Yo descarga, ya la ¿no les da? descargué. ¿No sale la lectura? No, yo ya la descargué, profe, sí sale. Ah, ok. Entonces chequen bien, por favor. En donde está el link de descarga, tendría que salir. Quizá hagamos algunos de los ejercicios que vienen ahí en la lectura, entonces también para que los lean. Nada más como una repasada, ¿no? ¿Alguna pregunta con relación a esto? Entonces, No, profe. ¿no? Bueno, entonces ahora sí cuéntenme cómo les fue primero con la tarea de la descripción. ¿Lo sintieron más fácil después de la sesión pasada? Y después, bueno, primero eso y luego pasamos a la otra parte. ¿Comentarios? Ahora sí no los he revisado, entonces más bien comentarios de ustedes. Pues Comentar. Ajá. según pues sí se me facilitó. Ya supe distinguir las diferentes descripciones. Ok, ¿algo más? Bueno, es que a mí no se me dificulta tanto escribir, así que no sabría qué más decirle. ¿Alguien más? Pues a mí me sirvió para saber cómo organizarlo mejor. O sea, para partir desde un punto y llevarlo como de arriba hacia abajo o tener una buena estructura a la hora de redactar la descripción. ¿La lectura extra que aparecía en el ejercicio la realizaron? ¿La que venía sobre descripción?
Sí, yo se la revisé y en ella me basé un poquito más para hacer el tipo de descripción que hice en mi documento, ¿no? Entonces, eso me sirvió un poquito de ayuda y no se me complicó tanto gracias a eso. Ok, ¿algo más? Yo considero que también nos sirvió lo que fue la rúbrica, porque gracias a ella pudimos ver también los requisitos que se solicita para la tarea. Ok, bueno, les digo, no la he checado, más bien eran comentarios para saber si lo sintieron más fácil o más difícil después de lo que habíamos visto. Nos vamos a meter a temas un poquito más complicados, entonces por eso pregunto, ¿no? Ok, vamos a revisar entonces el ejercicio que estábamos haciendo la sesión pasada y vamos a pasar a... Recuerden que el archivo lo deben de tener abierto ahí en la computadora porque nos lo van a compartir, ¿vale? Laurencio Mila. Profe, yo no tengo mi computadora ahorita conmigo. Mi papá se la llevó a su trabajo, entonces no tengo cómo compartir el archivo. Ok. González Dávila. González Dávila. Alexis Damián, que teóricamente está aquí. González Dávila. ¿Alguna? Acabamos de entrar, chicos, no puede ser. González Dávila. Si pueden compartir el archivo. Ok, a ver, aguántame, porque sí necesito que hablen por el micrófono. Fernández de la Cruz. Fernández de la Cruz. Aquí estoy, pero bueno, lo subo. No, compártelo nada más al grupo. Ahorita vemos quién sube su trabajo para realizar la siguiente parte del ejercicio. Ahorita nada más es que nos expliques la red semántica, los bloques que realizaste y cómo jerarquizaste la información. O sea, solo se lo digo, o sea, no lo pongo o... No, sí, compártelo por aquí, pero, o sea, no lo subas a la carpeta, sino compártelo directamente a la plataforma. Ay. O por Teams, para que me entiendas, o sea, compártelo por Teams, como si fueras a exponer. Es que, es que lo que pasa es que tengo dos computadoras, o sea, en mis documentos lo tengo en otra computadora y o sea, no lo tengo en esta en la que estoy en Teams. ¿Cuánto tiempo te tardas en pasarlo? No creo que tanto. A ver, te dejamos en espera, vamos a ponerle una musiquita. Sánchez Rodríguez, José Antonio. Sánchez Rodríguez, José Antonio. Es sobre lo de la tarea, ¿verdad, profesor? Sí, lo de las redes semánticas. No, de la imagen de naturaleza muerta resucitando. Los influencers. Ah, ok. Sánchez Rodríguez. ¿Lo subimos o no?
¿Quién me contestó ahorita? ¿Era Sánchez Rodríguez o era otra persona? Sánchez Rodríguez a la 1. A las 2. Sánchez Rodríguez a las 3. Ok, chicos. Ramírez Preciado. Aquí, profe. ¿Puedes subir tu trabajo, por favor, o compartirlo, por favor? Si gusta, lo puedo compartir. Sí, compártelo aquí en el Teams. ¿No lo puedes compartir en la plataforma? De todos modos, creo que no se ve tan grande. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Déjenme hacerlo grande. Aquí. No, es que mandaste la imagen, ¿verdad? Creo que no la puedo hacer más grande. ¿Y alcanzan a ver lo que dice? Sí, profe. Ok, a ver, entonces explícanos qué hiciste. Ok, yo fui directamente con YouTuber. No sé si está bien, pero pues lo que entendí. De los influencers, pues los dividí, ¿no? Así como que de los primeros que se me vinieron a la mente, vemos que están como los circulitos de diferente color y cada uno representa como el tipo de youtuber que es. Por ejemplo, pues puse a Vegeta 777, a Juega Germán, Luisito Comunica, y ya al momento de clasificarlos, pues puse, por ejemplo, gamers, de aquellos que son de divulgación científica, y los blogueros, que más que nada me enfoqué como en los que comparten viajes, y en la jerarquización, esa parte es lo que no sé si estoy bien. En entretenimiento, o bueno, los dividí o los clasifiqué, bueno, más bien los jerarquicé, como por los suscriptores que tienen. Entonces, pues no sé si está bien. Ok, y lo que me falta aquí es lo que les pedí también después. ¿Qué tipo de texto puedes hacer con esa clasificación? ¿Cuál sería el propósito de tu texto y el índice tentativo para generar un texto de esta naturaleza? Podría ser o sea, sería como por ejemplo de los textos descriptivos, ¿de qué tipo sería? No, puede ser cualquier otro que tengas en mente. Es decir,
Suponiendo que tienes esas ideas que están ahí, ¿no? Entretenimiento, divulgación científica, blogueros, y además solamente tienes personas, ¿qué tipo de texto puedes hacer con eso? Es decir, si yo te preguntara ahorita, o te dijera, hazme un texto con eso, ¿qué tipo de texto harías con eso? Pues siento que sería como un artículo, un tipo como, no sé, pues sí, como un artículo, ¿no? De, por ejemplo, de los mejores youtubers o algo así. Ok, ¿y cuál sería el propósito de tu artículo? Pues sería que las personas sepan quiénes son los mejores youtubers de pues de la plataforma y también como los temas que se pueden ver con estos youtubers. Ok, y en términos de organización, ya hiciste ahí la jerarquización y dijiste los organicé por seguidores, ¿no? Lo dijiste. Sí. ¿Cuál sería un índice tentativo para esto? Ay, no ¿Tendría sé. índice? ¿Perdón? ¿Tendría índice? Pues a lo mejor sí, pero pues nada más el índice se podría poner como, pues, no sé, profe. ¿Alguien que tenga una idea de qué hacer con el cuadro de su compañera? No digo que esté mal, estoy preguntando si alguien tiene alguna otra idea. O nada, digamos que eso es todo lo que se puede hacer. Yo creo que puede hacer como un texto en un blog donde ella ponga el nombre de los influencers y a qué se dedica cada uno, qué es lo que hace, cuál es su contenido, y así los puede especificar. Si partimos de esa idea, ¿qué le haría falta a ese cuadro? ¿Es suficiente con poner solo nombres? No, tiene que especificar, como le digo, o sea, qué es lo que hace cada uno, cuál es su contenido, no solamente poner los nombres de los influencers. Supongamos que hacemos eso, ¿no? Que dices, vamos a hablar sobre cada uno de los influencers. ¿Habría que escoger algún enfoque o podemos hablar de lo que queramos sobre ellos? Sí, habría que especificar qué es lo que queremos resaltar de cada uno. Ok, ¿alguien más se le ocurre alguna otra cosa? Estoy haciendo este ejercicio porque teóricamente la idea de este tipo de modelo es que ustedes en su cabeza ya estén visualizando cómo está estructurado el blog. Por ejemplo, ahorita como me lo acabas de mencionar, una entrada de blog, ok, donde tengamos a cada uno de los youtubers o de los, de los influencers y expliquemos cosas sobre ellos, ¿no? ¿A alguien se le ocurre alguna otra idea? A mí se me ocurre como, pues por lo que me doy cuenta, lo que tienen en común ellos es que están en la plataforma de streaming de YouTube. Ok. Podría ser que de ahí abarcar cómo se clasifica YouTube en base a los influencers, o sea, qué tipo de categoría le dan. Si es de contenido familiar, entretenimiento, y pues ya ir abarcando cada youtuber. Si va en contenido familiar, por ejemplo, Luisito Comunica, y ya hay desarrollar como de viajes, reseñas, o no sé, creo que es lo que hace. Y otro como entretenimiento de Vegeta 77, que es de videojuegos o cosas así. De contenido como educativo, podría ser Julio Profe. Y si pensamos, a ver, ahora vamos a otro ejercicio. Si pensamos en una entrada de blog, ¿sería adecuado en términos comunicativos hablar de todos ellos? Así como lo está presentando la compañera, es decir, vamos a hablar de esos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 youtubers.
que además ya sabemos que son youtubers? Yo considero que sí se podría hablar de ellos, pero nos tomaría más tiempo, ¿no? Y en una entrada de blog, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos hacer un tratado sobre los bloggers? Yo diría que se tendría que buscar algo en común, que todos coincidan en algo, ¿no? Para... ¿Es necesario? Porque, por ejemplo, en términos de la clasificación que armó la compañera, ya hay youtubers o influencers que coinciden, ¿no? Para ella, el Rubius, perdón, fue, ¿cómo es? Es que yo no alcanzo a ver, ya sí estoy ciego, chicos. Juega Germán, Vegeta 777 y Willy Rex comparten la característica de que son influencers de entretenimiento. Eso ya es una característica en común. ¿Sí? Pensemos, por eso es tan importante pensar en el tipo de texto en el que vamos a verter la información que vamos a redactar. En una entrada de blog necesitamos todo esto, es decir, necesitamos a todos. No, podría ser solo los que tienen algo en común, como en este caso los que se dedican al entretenimiento por medio de videojuegos. Luego. Y luego se podrían dividir en otras secciones, como los que se dedican a hacer blogs sobre viajes o sobre otras cuestiones. ¿Y no podríamos ahí tener ya 3 entradas de blog? Una dedicada a entretenimiento, una dedicada Sí, exacto. científica y otra dedicada a blogueros, ¿no? Sí, cada uno tendría su sección. Porque hay que pensar el tipo de texto en el que lo vamos a vaciar, ¿no? Toda la información que tenemos ahí. Hay que pensar de qué manera o cuáles son las estrategias, que es un poco lo que van a ver en la lectura que viene, cuáles son las estrategias comunicativas de un determinado texto. ¿Se les ocurrió un blog? Ok, una entrada de blog. Una entrada de blog necesita 40, 50 entradas que hasta cierto punto aburran a los lectores. Hay que pensar la dinámica de lectura. Por eso es tan importante también pensar en quién va a leer. ¿Cuál es la dinámica de lectura en un blog? ¿Ustedes se detienen a leer todo? No. No. ¿Qué hacen? Nada más leer el título, a veces. Digo, si nada más leen el título, si estamos en un problema, porque habría que leer por lo menos otra cosa, ¿no? Pero algo más. Depende del tema que esté buscando o que me llame la atención. Ajá. ¿Y qué estrategias utilizan los blogueros, por ejemplo, para llamar la atención del lector? El clickbait. O sea, por ejemplo, hay quienes usan mucho ese tipo de para llamar la atención, como por ejemplo, oh, me caí, pero estoy a salvo o algo así, como quieren ser como... En términos textuales, piensen en el texto. ¿Qué hacen en el texto para llamar la atención? ¿Crean un título llamativo? ¿Quedan qué, perdón? ¿Un título llamativo? En términos de visuales, ustedes cuando se detienen en una parte del blog, solamente se detienen por o sea, se les voy a poner de una manera, se detienen por lo que dice el texto cuando ven un texto en un blog. Por el título, por lo regular por eso dicen que debes de agarrar un título que abarque todo el tema para llamar la atención. Y al interior del texto no hay ninguna estrategia que les haya causado interés en el sentido de que cómo focalizan la información. Bueno, tal vez que ponga las letras en negrita. ¿No? Exactamente. Se buscan estrategias tipográficas para llamar la atención del lector, porque saben los que escriben blogs que nosotros cuando leemos un texto no leemos todo, sino que nos detenemos o hacemos una lectura salteada. Vamos recorriendo el blog y nos detenemos en determinadas partes del texto. Y cuando el bloguero o la persona que escribe quiere que detengamos la mirada en un punto en específico, resalta en negritas la información para que la lean. Los títulos evidentemente son importantes,
Pero los títulos nos sirven solamente para organizar la información. Pero lo que leemos al interior del blog en términos informativos no viene necesariamente dado por la semántica del texto, porque en términos de hacer una búsqueda en Internet, nunca leemos todo. Nos detenemos en las partes que resaltan visualmente, lo que nos llama la atención en un primer momento visualmente. Y ya después nos ponemos a leer, ¿no? Por eso es importante pensar en el tipo de lector al que nos vamos a dirigir. Si hacemos una entrada de blog con esa información, ¿conviene meter a todos los 9 influencers? En principio no, porque sabemos que el lector va a llegar a la entrada, si es que llega, la va a recorrer de manera muy rápida y si le interesa se queda, si no se va. Y tiene que ser una lectura extremadamente rápida. Entonces, ¿para qué me meto en tantos problemas si puedo dividir ya, como lo hizo la compañera, en 3 temas el blog, ¿no? Y evidentemente para cada una de las entradas puedo formar un índice, porque yo puedo decir, mi título va a ser YouTubers o Influencers del Entretenimiento. Voy a hacer una breve introducción sobre de qué va mi nota. Voy a hablar del Rubius, voy a hablar de Juega Germán, voy a hablar de Vegeta 777 y voy a hablar de Willy Rex. Y ya tengo 4 subtítulos posibles para la entrada del blog. Y a partir de ahí voy a redactar. Evidentemente a esto le hace falta más trabajo porque, como mencionaban los compañeros, y por eso es tan importante, primero tenemos que pensar qué voy a decir de cada uno. Como les había mencionado la vez anterior, tengo que escoger el ángulo desde el que voy a abordar los temas que voy a tratar. No puedo hablar de todo. Hablo de su origen, o hablo de cómo consiguieron llegar a donde están, o hablo de qué va su canal, o hablo sobre la cantidad de seguidores que tienen, o hablo de los problemas económicos que tienen, o los chismes que manejan. O sea, tenemos que escoger la perspectiva desde la cual vamos a trabajar a cada uno de los elementos que van a aparecer en el texto. Ahorita voy, espérenme un momento, sí. A partir de ahí ya podemos tener una idea de cómo vamos a elaborar un texto. Vean cómo a partir de esta sola lluvia de ideas, porque al final del día sigue siendo una lluvia de ideas, aunque esté organizada desde otra manera, podemos abordar el objeto desde otro punto, perdón, podemos ya tener una visualización y una perspectiva sobre cómo va a estar elaborado el texto. ¿Sí? Por eso es tan importante aprender a manejar este tema. ¿Algún otro comentario con relación a este ejercicio de la compañera? No. ¿Nadie? Ok, Escobedo Cotija, compártenos tu mapa. Pero por favor compártelo, porque si no luego lo tengo que descargar y es más rollo. Sí, profesor. Ay, sí, estoy tonto. Sí lo podía hacer más grande, chicos, pero estoy tonto. Ajá, a ver, ¿alguien más? Vamos. ¿Ya se ve, profe? Ya me veo yo, pero no veo el... Ok, ajá. ¿Y lo puedes hacer un poco más grande? ¿Más grande? ¿Así? ¿Alcanzan a ver o más grande? Creo que ya se ve, ¿no? A ver, súbelo un poquito para que se alcance a ver lo que está abajo. Súbelo. ¿Abajo? No, es que lo hiciste muy grande, ¿no? Disminúyelo un poco más. Hazlo más pequeño. No, es que se hace muy pequeño. Bueno, a ver, explícanos. Ahí ya se ve todo. Bueno, ahí puse las ideas. Me fui más por el ámbito de sociedad, política, el modo de trabajo. Ahí son todas las ideas, ¿no? La lluvia de videos. Luego aquí puse los bloques en esta parte. ¿Sí se alcanza a ver?
Trabajo, libertad financiera, dinero, inversión, sociedad, influencia, cultura política, fama, popularidad, exceso, estilo de vida, moda, redes sociales, videos, tecnología, cámaras de video, equipo de audio, equipo de iluminación. Ok, tienes 5 bloques. ¿Y luego qué hiciste con ellos? Luego los jerarquicé acá. Trabajo, tecnología, sociedad, estilo de vida y fama. Luego, Luego ya hice el índice y así me quedó. No sé si ¿qué tipo de texto ¿para qué tipo de texto da tu clasificación? Pues podría ponerlo como una forma de ver ¿cómo se llama? O sea, ¿qué tipo de texto podrías hacer con todo eso? Podría ser un ¿cómo se llama? Un estudio, ay, es que tengo la palabra, pero no sé cómo. Mm, Es que no sé si llamarlo blog o más bien como pues sí, un blog dedicado a cómo es la vida del influencer, ¿no? Desde el trabajo hasta la fama, ¿no? Pasando por los materiales que utiliza, la sociedad que influencia y su estilo de vida y así. Supongamos que haces todo eso. ¿Cuántas Ajá. páginas te pueden llegar a salir? ¿Cuántas páginas? Yo creo que unas 10 a lo mejor, de 5 a 10 páginas. ¿Todos están de acuerdo con su compañero? ¿Están de acuerdo con su compañero? No se escucha bien, se como muy distorsionado. ¿Eric? ¿Está hablando Eric? ¿O quién está hablando? Sí, quería participar Yo siento que se haría casi como de un libro. Si hay bastante información, si se quiere este, exponer todo un proceso de cómo ser un influencer, ¿no? Exactamente. Estamos abarcando demasiados ángulos del objeto y no nos van a dar para 10 páginas. Es decir, ahorita lo estás considerando porque si yo te pongo aquí un texto y te digo escríbelo con lo que sabes, tal vez te salgan 10 páginas. Pero entonces estaríamos ahí hablando de todos estos ángulos de manera profunda, tal y como lo quieres tratar. Te lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué ángulo escogiste sobre tu objeto, o sobre los influencers? La forma de trabajar, ¿no? O Si sea, escogemos solo la forma de trabajar, entonces todo eso entra ahí. todos los temas. Ajá. Pues sí, ¿no? Porque, por ejemplo, puse la tecnología, pues son los medios que utilizan para trabajar la sociedad, cómo se interactúan con ¿Eso ya sería forma de trabajo o sería bien otro tipo de ángulo? Sería otro tipo de ángulo, pero, o sea, todo está constituido a la forma del estilo de vida, ¿no? Desde trabajo, sociedad, tecnología. ¿Es forma de trabajo o es estilo de vida? Porque, por ejemplo, estilo de vida, o sea, entiendo a qué te refieres. Un poco como al hecho de que los influencers comercializan su vida, ¿no? Ajá. Es un poco como la idea que estás manejando de fondo. Sí. Pero todo eso, digamos, cuando hablas de la forma de trabajo, ¿tenemos que meternos en todo eso? O sea, en la tecnología, sociedad, y estilo de vida y fama. Por ejemplo, si hablamos de la forma de trabajo, ¿tenemos que abordarlo desde todos los ángulos? No sé, pues yo creo que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, las herramientas tecnológicas para trabajar de un influencer, o las herramientas en general, que además, ¿dónde pusiste redes sociales en estilo de vida, no? Que ahí yo te pondré una discusión. O sea, ¿las redes sociales son un estilo de vida de los influencers o son la herramienta de trabajo de los influencers? O la situación más bien ahí radica en que nosotros como consumidores de influencers confundimos eso con lo otro.
Pero bueno, o sea, no necesariamente todo entra dentro de la misma, dentro del mismo saco, ¿no? Si vamos a abordar a lo mejor la forma de trabajo, Sí. ¿no sería a lo mejor centrarse solamente en dos aspectos? La tecnología, porque al final del día los influencers vienen o nacen en un entorno tecnológico específico, y a lo mejor sí el estilo de vida, pero con relación a cómo comercializan su vida personal. Ok. Sería entonces más general, ¿no? O sea, sería más general verlo de otra manera más, o sea, no irse por lo del trabajo, a lo mejor mi forma de verlo es desde el trabajo, pero más bien a lo mejor teniendo estos temas podría decir como la vida de un influencer, ¿no? O sea, el tema del libro o del escrito sería la vida del influencer en vez de del trabajo, ¿no? Pero empiezo yo desde el trabajo, la tecnología, la sociedad, estilo de vida y fama, ¿no? Igual podría cambiar pues el orden, ¿no? Ya partiendo desde el fondo o desde el contexto de la vida de un influencer. El problema con lo que estoy viendo con por lo menos los dos compañeros que acaban de pasar es que nadie discriminó nada. O sea, todos dijeron, todo entra. No escogieron desde un principio un punto de vista para saber si efectivamente todo entraba, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal que se abarquen todos esos puntos. Estoy cuestionando, bueno, si abarcamos todos esos puntos, ¿para qué tipo de texto te da? ¿Qué tipo de lector vas a tener? ¿Y qué tipo de cosas tendrías que hacer extras para realmente abarcar todos esos temas? Es un poco lo que van a ver en la lectura que van a realizar. Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Tú manejas al 100% todos esos temas que están ahí? No, al 100% no. O sea, a lo mejor tengo conocimientos de algunas cosas, pero es más general. Tendría que hacer una investigación de cada parte para pues, poder redactar todo eso. Y por eso el comentario del compañero estaba acertado. Eso te alcanza para un libro, pero para Sí, 10 pero cuartillas. obviamente necesito todo, o sea, hacer toda una investigación y recabar más información para que yo pueda hacer un libro, pero con lo que yo sé, por eso yo decía 5 o 10 páginas, porque Pero no, entonces, con lo que sabes, ¿no sería mejor elegir otra perspectiva en lugar de intentar abarcar todo eso? otra perspectiva. O sea, acuérdense, punto de vista sobre el que abordar el tema. El problema con algunos de sobre todo los estudiantes que comienzan a redactar, es que cuando se les pide que redacten algo, creen que tienen que abarcar todo, ¿sí? Y el asunto es, ¿no es mejor escoger solamente una cara de la moneda? O para ponerlo de otra forma, si tenemos un cubo, hay que pensar, un tema es como un cubo, tiene 8 lados. Pueden ustedes entender esos lados como sea. ¿No es mejor abarcar solo una cara que abarcar las 8 caras? ¿O depende del tipo de texto que vamos a realizar, si abarcamos una, 2, 3 caras o abarcamos las 8 caras? Eso es lo que se trata de escribir. Escribir se trata de que visualizamos el tema, visualizamos el objeto y decidimos qué tipo de ángulo vamos a agarrar de ese objeto o qué tipo de cara vamos a trabajar sobre ese objeto. Por eso te lo pregunto, no tanto porque diga, claro, llegamos a la conclusión de que eso va a requerir una investigación, pero si tú no quieres realizar una investigación, a lo mejor te está premiando el tiempo porque te están diciendo que hagas un reportaje, ¿te meterías en todo eso? No, pues a lo mejor nada más escogería estilo de vida y ya. Por eso Sería les fácil. que antes de elaborar hay que escoger el punto de vista y entonces plantear qué tipo de texto voy a realizar. La otra vez les digo, no es que esté mal, sino el problema es, ok, ya tienes ese índice, ¿para qué te alcanza ese índice? ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí, lo entiendo. No está, te digo, o sea, el índice está bien en general, pero haría falta como especificar más para el tipo de texto que te alcanza y el tipo de propósito que tendría tu texto, ¿vale? Ok, gracias. Vamos con tres. Ok, con la última persona. Maldonado Vargas. Sí, profe, un momento.
Lo que comparte su compañero de trabajo, ¿todos están en la misma sintonía o todos tuvieron este tipo de fallos? Escoger temas o alguno sí escogió desde un inicio la perspectiva y el texto, o todos están en la misma situación. Bueno, en mi caso creo que yo sí le entendí porque yo sí hice hasta el índice y sí me enfoqué en uno de los tantos temas que había, bueno, en uno o dos creo, de los tantos temas que había abarcado al principio. Ok. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, de tema escogí nada más los influencers mexicanos más famosos. O sea, yo me enfoqué nada más en esos. ¿Y eliminaste ideas entonces? ¿Mandé? ¿Eliminaste ideas cuando los escogiste? ¿Cómo que eliminé ideas? O sea, tuviste tu red conceptual y sacaste un montón de conceptos y escogiste ese tema particular. Eso quiere decir que o todas tus ideas se referían a eso o eliminaste ideas porque no estaban acordes con el tema. Pues eliminé ideas porque no estaban acorde con el tema, solamente me enfoqué como en o sea, en los mexicanos. Ok. O sea, descarté como a lo mejor internacionales o de otros países. Solamente me enfoqué en los mexicanos, saqué el filtro y los dividí en 3 secciones, que son los de comedia, los de moda y los de viajes. Y ya. Ok. A ver, Luis Alonso, perdón, explícanos. Bueno, pues primero hice... Bueno, no sé si se alcance a ver porque creo que se ve un poco chiquito en la... Sí, está muy chico. Yo no veo. ¿Lo acerco un poquito? Hazlo un poco más. Ay. Así más o menos. No, sigo sin ver, pero si tus compañeros ven, con que lo leas está bien. Bueno, estas fueron las palabras que se me ocurrieron para la red. ¿Y los colores que representan temas relacionados? ¿Mande? ¿Los colores que representan? Es que los puse en distintos colores para poderlo después dividir en lo de los bloques. Y bueno, después ya de ahí pasé a los bloques semánticos. A ver, muestra los bloques semánticos. ¿Tienes redes sociales? ¿Qué se necesita? Hacia la popularidad, videos, likes, videos, tendencias, visitas, tendencias, seguidores, ok. Una vez alcanzado el éxito, contenido, público. Ok, no pasa todavía lo que sigue. ¿Cuál es el punto de vista que vas a abordar el objeto y qué texto escogiste para abordarlo? Bueno, después de aquí pasé a lo de la jerarquización. No pasamos a la jerarquización todavía. Primero dime qué perspectiva escogiste y el tipo de texto que te imaginas que va a tener tu escrito. Yo me imaginaba un tipo de texto como igual de blog, pero no sé. Ok, ya estamos en un blog. A todos se les ocurre un blog, ¿por qué? No sé por qué. Pero bueno, supongamos que es un blog. Primero que se ocurre, perdón. Ok, supongamos que es un blog. Un poco la misma pregunta con tu compañera. ¿Todo eso que está ahí nos sirve para un blog? ¿O de qué manera nos serviría para un blog? Pues yo digo que la mayor parte sí, porque yo como que, o sea, me quería enfocar en cómo es que se crean los influencers, más o menos, cómo es que llegan a ser famosos. Ok, y a partir de ahí ordenaste los temas, ¿no? Ajá. Redes sociales, ¿qué se necesita hacia la popularidad una vez alcanzado el éxito, público y contenido? Ok, digamos que solo moviste de lugar lo que tenías antes en público y contenido, ¿no? ¿En qué basaste ese orden? En cómo lo ordenaría yo al momento de hacer el blog, pero solamente que siento que me equivoqué, porque viéndolo bien,
yo pondría el público, que es donde se ponen, bueno, de hacia dónde se dirigen los influencers, hacia qué público, en el 4. Y después pondría en el 5 contenido y al último, una vez alcanzado el éxito. ¿Y ninguno de esos temas está incluido en otro? ¿En ninguno de esos temas qué, perdón? ¿Ninguno de esos temas está incluido en otro? O sea, por ejemplo, redes sociales no está incluido en ninguno de tus otros apartados. ¿Contenido no está incluido en ninguno de tus otros apartados? No, ya no lo incluí en otros. ¿Por qué no? ¿A alguien más se le ocurre si existe una subordinación de temas o no? ¿O todo está bien? Nadie tiene... No, yo tengo una. Por ejemplo, ahí pone videos. ¿Sí? Eso podría ser un subtema, el contenido. ¿Videos? ¿Dónde está videos? En hacia la popularidad. En contenido, ok. Listas, tendencias, seguidores, suscriptores, videos. ¿Qué más? Y también lo del público también entraría dentro de los videos y luego yo lo haría así, videos, y dentro de videos iría público, adolescentes y jóvenes adultos, y luego dentro de adolescentes y jóvenes adultos el contenido. ¿Qué más? Por ejemplo, no, yo nada más lo pongo aquí porque incluso tú mismo pusiste ahí una subordinación que no me estás diciendo. Sí, de hecho, ¿qué se necesita? Puso contenido. Redes sociales, ¿no? ¿En qué se necesita? Tiene un subtema que se llama redes sociales. Y luego ese tema lo sacas y lo pones en otro apartado. Aquí habría de dos, o lo subordinamos a uno o lo tratamos aparte. ¿Por qué crees que deberías tratarlo aparte o por qué crees que deberías tratarlo subordinado al otro tema? Bueno, no, más bien yo creo que se debería tratar aparte, como para especificar qué tipo de contenido como que prefiere la gente y por qué. Y entonces, en ese sentido, redes sociales no iría con público, como dicen los compañeros. Bueno, no lo sé. Es que público, le digo, yo trataba de especificarlo como de en qué tipo de público es al que se dirigen los influencers. Por eso es que no lo puse ahí. No creo que es como que esté mal. Son preguntas como para tratar de ver si se pueden tener otro orden, o todos están de acuerdo en que eso es un blog, o que es una nota de blog, o a alguien más se le ocurre alguna otra cosa. ¿No? ¿Todos están de acuerdo en que eso da para una nota de blog? Para una nota no, sería para varias secciones del mismo blog. Varias secciones del mismo blog. ¿Todos están de acuerdo en que no da para un blog? Para una nota, perdón, de blog. Y es demasiado contenido, ¿no? Para solamente una nota. A ver, Escobedo, ¿cuál sería la diferencia entre lo que tú presentaste con esto? Yo creo que el contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que yo hice es como un poco más, no sé si llamarlo como serio o dado a un contenido más, de investigación, y este es como más, un contenido popular o como, no sé, como un blog así de curiosidades o algo así, siento yo. ¿A qué se debe esa Entonces, diferencia? por los temas. Yo creo que por los temas, o sea, por ejemplo, ese que pone
¿qué se necesita? O sea, a lo mejor en internet buscas una página de cómo ser youtuber. Entonces te aparece un blog que te dice cómo ser un youtuber o cómo ser un influencer y te habla primero de las redes sociales, qué necesitas para ser un influencer, cómo es la popularidad y todo. O sea, yo creo que los temas es lo que le da el contexto al tema o al blog o al escrito. Exacto, ¿no? En muchos sentidos tiene que ver con eso. Un poco regresando a la metáfora del cubo, porque tu tema, el tuyo, abarca Escobedo, no me acuerdo ahorita del nombre. ¿Carlos? José. Abarcas todos o tratas de abarcar todos los ángulos del tema, pero se reduce a uno. Y efectivamente, ¿no? Vemos cómo los temas y tal como están organizados, incluso por el tipo de títulos que le pone Luis Alonso, se enfoca justamente en eso, ¿no? Efectivamente, si te imaginas en dónde puedes encontrar un tipo de texto, te imaginas eso, ¿no? Cómo ser un youtuber y te aparecen todos estos contenidos. Y en ese sentido, ¿da para un blog, sí o no? ¿O para una entrada de blog? Para un blog grande yo creo que sí tiene como muchos temas de dónde abarcar, muchos subtemas también, y yo creo que sí sería un blog grande. Okay. ¿Y luego cuál sería tu índice, Alonso? ¿Hiciste o no hiciste? ¿O ahí te quedaste? No, sí lo hice. Espera. Aquí está. Redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. ¿Qué problemas ves en tu índice, si ves alguno? Bueno, primero podría ser que lo que le dije, que yo creo que no lo ordené bien. Y no sé qué otro. Tú, por ejemplo, pusiste todos los términos que encontraste en la red semántica, ¿no? Tú hiciste la red semántica y contemplaste todos los conceptos. Sí, ¿Tú crees que todos los conceptos deberían ir ahí? Viéndolo bien, yo creo que no, porque creo que sí sería algo muy extenso. Ok. ¿Algún otro comentario que tengan con relación a esto? ¿O todo bien con relación al modelo del escarabajo? No, profe. Bueno, o sea, yo en lo personal siento que todos, bueno, yo al menos también, espere, que quite el audio de la computadora. Ya, ahí se escucha bien, ¿verdad? Yo siento que también en el índice, al momento de yo hacer el índice, creo que igual, junté, bueno, igual puse todos los términos que había como elegido. Entonces, probablemente yo igual, o sea, me quedo con la duda porque, como le comento, igual adjunté todo en mi índice, entonces no supe separar como que, según yo, me enfoqué en una guía para ser un influencer. Ese fue como el texto que yo haría. Entonces, al momento de hacer el índice, creo que adjunté muchos datos porque, pues sí, efectivamente, aunque fue una guía, siento que cometí el error de que agregaría mucha información, o sea, no sería como una guía breve. No sé si me haría entender. O sea, creo que igual cometí como una falla ahí en el índice, al momento de realizar el índice. ¿Y ese problema se debió también con los compañeros principalmente a qué cosa?
¿El problema que qué, perdón? El problema que tuviste tú y que, por ejemplo, tuvieron los compañeros que pasaron a exponer, o por lo menos dos, ¿cuál fue el problema con relación a eso? Tenemos muchos términos, ¿por qué de repente no supimos discriminar los términos? Justamente porque a lo mejor nos hace creer que todos esos términos pueden ser importantes, ¿no? Al momento de presentar un texto, a lo mejor sea informativo, justamente un manual, un blog, pero pues en realidad yo siento que al momento de colocar como los términos que elegimos, no supimos como separar bien lo que realmente era útil, o sea, la información que realmente era útil para, pues no sé, a lo mejor en mi caso, según yo hice como un borrador, justamente fui eliminando las palabras que según yo eran como con lo que podía armar un buen dato, pero en realidad a lo mejor no supe como identificar los conceptos que me iban a servir. ¿Y cómo podemos identificar los conceptos útiles? Pues a lo mejor en este caso... Para poder identificar los conceptos útiles. Pues no sé, a lo mejor en mi caso yo primero hubiera como ejemplo, si mi enfoque era hacia una guía para ser un influencer, podría como investigar bien todo lo que conlleva realizar una guía y de ahí basarme como qué conceptos podría haber utilizado. Es decir, conocer el tipo de texto que voy a redactar. Exacto, sí, Exacto. porque si no lo conoces, pues por lo tanto no puedes como argumentar bien lo que estás colocando. Exactamente. Y a partir, que es un poco lo que yo les decía, por eso antes de jerarquizar y agrupar, lo primero es que tenemos que escoger el punto de vista sobre el que vamos a abordar el objeto. Volvemos al ejemplo del cubo. Escogemos una cara, escogemos dos caras o escogemos las 8 caras. Ok, ya decidí qué caras voy a escoger. Y ahora, ¿qué tipo de texto voy a realizar? Y a partir de estos dos parámetros, yo puedo identificar los conceptos que me van a servir y los conceptos que no me van a servir. ¿Qué es lo que faltó en los ejercicios que vimos? La elección del punto de vista, o para decirlo de otro modo, de la perspectiva para abordar el tema, lo del cubo, y la elección del texto en el que voy a realizar el vaciado de la información que tengo, ¿sí? Esto de la investigación es cierto, primero habría que investigar, pero el tipo de texto, ¿vale? Justamente uno de los problemas a veces que ocurre con investigaciones de tipo científico para hacer una tesis es que los alumnos se encuentran con esta problemática. Parten de esto que acaban de hacer. Voy a incluir todo lo que se me ocurre. Y cuando comienzan a investigar, el tema se comienza a desbordar. Porque en un principio no restringieron el punto de vista desde el que iban a abordar el tema del trabajo. Y como no hicieron eso, después comienzan a elaborar índices como los que acabamos de ver, en donde se están considerando todos los elementos que yo puse en la red semántica, todo lo voy a poner. Y comienzan a investigar sobre todo. Supongamos uno de los ejemplos de los compañeros, ¿no? Que decía, yo voy a estudiar tecnología. Y de repente se va a investigar cámaras. De repente, ¿qué otros términos había? ¿Cámaras, qué más? Celular. Por ejemplo, en mi caso yo igual puse como, según, bueno, se lo voy a comentar como breve y voy a basarme conforme a mi ejercicio, porque obviamente estoy haciendo la comparación con mis compañeros y bueno, en los bloques puse igual como redes sociales, contenido, herramientas de trabajo y el enfoque. Ejemplo, en redes sociales coloqué Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y Twitter. En contenido, maquillaje, streams, humor, estilo de vida, música y moda. Entonces, a lo que yo iba justamente a lo mejor con la guía que yo trataba como de enfocarme, pues a lo mejor en el índice puse herramientas de trabajo,
utilizar como base una cámara, un celular, una computadora, pero a lo mejor yo no pensé que no todos tienen la capacidad de saber utilizar una cámara, un celular, entonces a lo mejor ahí también tendría que enfocarme en en dar como una breve información de cómo utilizar cada equipo, ¿no? Entonces ahí se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo. Entonces, por lo tanto, no estás siendo concreto y pues realmente sí no te estás enfocando a lo que quieres llegar. Solamente estás como alargando con conceptos y conceptos y realmente pues no estás llegando a nada. Esto que acaba de decir la compañera lo van a encontrar en la lectura. Quiero que me digan, bueno, no ahorita porque no lo han leído, ¿no? Pero después, ¿a qué se refiere este asunto? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente para evitar este tipo de situaciones en donde podemos extender y extender y extender el tema, un poco recordando la lectura del modelo? Si los que la leyeron, al final aparece la idea de que de un nodo de esta red semántica se puede generar otra red semántica, ¿no? Cada nodo representa una red semántica y es un poco lo que estamos viendo aquí. Tenemos cámara, celular, bla, bla, bla. Y de repente dice la compañera, pero si yo me enfoco en este elemento, tal vez tendría yo que hacer otro nodo en donde tuviera que especificar cómo utilizar una cámara, qué cámaras son las mejores, qué cámaras son las peores, etc. Lo mismo con los celulares. Tengo el nodo celular y a partir de ahí puedo derivar otra red semántica. Dice el compañero, tener un objetivo claro de redacción. ¿Y solamente es el objetivo? Pregunto. Esto lo van a encontrar en la lectura, pregunta abierta. Pero es importante que vean que esto no se debe hacer, ¿sí? O sea, el hecho de querer derivar más información y más información y más información y más información es equivocado. Para eso necesitamos desde un principio escoger el tipo de texto y el punto de vista desde que se va a abordar el objeto. Pero con la lectura verán que esto depende de un factor determinante. Y ya lo discutiremos cuando lleguemos a esa parte. Pero lo que me interesa es que cuando lean la lectura, traten de determinar qué factor les está faltando, además del punto de vista y de la elección del texto, para saber cuánta información tengo que meter en el texto que voy a realizar. ¿Cuál sería el elemento faltante en esa relación? ¿Vale? ¿Alguna otra cosa ya para cerrar este ejercicio y pasar a lo siguiente? Porque haremos otro con estos mismos cuadros, pero haremos otro tipo de ejercicio. ¿Alguna otra cosa? ¿No? No, creo que todo bien. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Terminamos lo del modelo del escarabajo. Ya vimos cuáles serían los problemas si no planteamos desde un principio elementos que nos ayuden a determinar el tipo de texto y la tónica con la que vamos a presentar el texto. Y nos quedamos un poco en este esquema, ¿no? Y era también lo que les explicaba, depende también de la complejidad del tema. Si estamos en este asunto del mar y vemos los bloques semánticos, pues evidentemente esto nos da para una reseña de una página, porque podemos utilizar todas esas palabras para realizar una reseña muy sencilla, incluso para niños de primaria, secundaria, y nos da para una página. Pero si vamos a un tema como el de la ONU y pretendemos, como hace el autor con este árbol, perdón, con este gráfico y este índice, pretendemos abarcar todos los elementos que están asociados a ese elemento central, tenemos un tipo de texto que no nos va a dar en una página, ¿no? Podríamos tener una tesis, un libro divulgativo, un libro informativo, tal vez un estudio monográfico, etcétera. Ahora bien, este tipo de estrategia es una de las estrategias más útiles para realizar textos expositivos, y esto es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la presentación. La exposición
es un tipo de texto que consiste en presentar el contenido de un tema a través de la explicación y el desarrollo de los conceptos asociados a ese tema. Si ustedes revisan prácticamente todas las redes semánticas que hicieron, todas ellas consisten en una exposición del tema. Incluso las redes semánticas que acabamos de ver, todas coinciden en dirigirse hacia ese punto, hacia exponer un determinado tema. ¿Cómo ser un influencer? ¿Qué tipo de vida tiene un influencer o cuáles serían los rasgos generales de los influencers? Es decir, no estamos problematizando el tema, sino que simplemente estamos realizando una exposición del tema. Esto es súper relevante porque esta es la diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo. Los textos expositivos solamente transmiten información, que es lo que dice ahí, mientras que los textos argumentativos van a problematizar la información. Profe, ¿Sí? ¿cambió de diapositiva? Sí, estoy en la que dice la exposición. ¿No cambió? Ah, ya, acaba de cambiar. Consiste en transmitir información a diferencia de la argumentativa que problematiza la información. Es decir, la exposición tiene un fin didáctico porque quiere enseñar. Vean cómo las tres redes semánticas que revisamos pretendían eso, enseñar. Entonces, las tres redes semánticas daban para un tipo de texto expositivo. Si ustedes revisan también el programa, en la segunda página vemos que hay muchos tipos de texto. Algunos por el ámbito, por el tipo de texto, etcétera, ¿no? La exposición es un tipo de textos que puede estar cristalizada, vamos a decirlo así, en una gran gama de géneros textuales. Por ejemplo, la monografía, las notas de blog, las tesis, artículos científicos, reseñas, todos esos pueden ser textos expositivos, reportajes, etc. Y el fin que tienen es transmitir información, dar a conocer al lector un tema. ¿Qué otra característica? Claridad, orden y objetividad. Estos 3 puntos tienen hasta cierto punto, sobre todo el de objetividad, tienen peros, ¿no? Las ideas deben presentarse bajo un orden elegido previamente. Vean cómo lo que hace el modelo del escarabajo es justamente eso. Nos permite elaborar un orden previo para saber cómo vamos a realizar la exposición del tema. El tema debe formularse objetivamente. Aquí es donde tenemos los peros, porque también debemos, lo que sí es que debemos manejar los conceptos a profundidad. Por eso hacía la pregunta del compañero, ¿manejas todos estos temas al 100%? Me dice, no, tendría que hacer una investigación. Ok, dependiendo del tipo de texto que vayamos a elaborar, va a depender el tipo de conocimientos que yo voy a requerir. Pensando en el índice del compañero al que le comenté que era muy complejo, efectivamente ahí necesitamos investigar porque la perspectiva de los temas que se estaban manejando eran demasiado generales como para decir, ah, sí, claro, podemos armar una nota de blog con eso, porque estaba abarcando demasiados temas y los temas eran demasiado profundos. Cuando pasamos al mapa del tercer compañero, nos muestra un tipo de contenido que podría resumirse en una nota del tipo, ¿qué hacer para ser un influencer? Y ahí no necesariamente necesitamos abordar cada uno de los temas que maneja de manera profunda, porque efectivamente con eso podríamos hacer una nota de blog y demasiado corta. Nada más con los conceptos podríamos elaborar una nota muy rápido y además súper corta. Que dé los rasgos generales de qué tipo de situaciones se tendrían que considerar para ser un influencer. Sin embargo, sí debemos tener hasta cierto punto objetividad en el sentido de que debemos conocer los conceptos de los que vamos a hablar para hablar de ellos. Y el grado de conocimientos dependerá del tipo de texto que vayamos a realizar, pero sí se pueden hacer. También habría que ponerle un pero a eso de objetivamente, porque hay textos expositivos que hacen uso de la subjetividad. Uno de los principales textos en este sentido es el ensayo. El ensayo es un género literario
y por lo general, claro, trata de tratar un tema de manera objetiva, pero como es literario, sí hay mucho de subjetividad en cómo se trata el tema. Entonces, dependiendo del tipo del texto, el grado de objetividad va a variar. Y se deben desarrollar de tal modo que el lector comprenda adecuadamente el tema. Es un texto informativo, expositivo, queremos que el lector comprenda el tema. Entonces, uno de los principales objetivos que debe tener un texto de esta naturaleza es que el lector comprenda y haga suyos los conocimientos sobre el tema particular que vamos a tratar. Estos son los rasgos característicos de la exposición. Aquí voy a dar un poco la respuesta a la pregunta que les planteaba hace un rato. No, digamos, de manera voluntaria, porque no pensé que fuera a salir este tema hoy, pero de todos modos esto también lo van a revisar en la lectura. En un tipo de texto expositivo es necesario contemplar dos situaciones que sería al emisor y al receptor. ¿En qué sentido? Es fundamental que el emisor, es decir, quien está realizando el texto o quien está elaborando el texto descriptivo, adapte su exposición al tipo de receptor que tiene en mente. Yo tengo en mente un tipo de lector, un tipo de oyente determinado. Y a partir de ese oyente tengo que elaborar mi texto, porque tengo que adaptar el tono y la complejidad de mi exposición al tipo de lector que yo me voy a dirigir. Pensando un poco en el ejemplo que daba la compañera al final, dice, yo quería hacer una guía, pero de repente me daba cuenta que necesitaba hablar de las cámaras y necesitaba hablar de los celulares, etc. ¿Qué tipo de factor debía tener en mente la compañera para determinar si era conveniente o no hablar de las cámaras y de los celulares? ¿Qué tenía que haber imaginado la compañera para saber si tenía que hablar o no de esos elementos? O si tenía que profundizar o no en esos elementos. ¿Que eran parte de la temática en sí? No. Porque, ¿cómo? A ver, continúa. Como por ejemplo, si ella pensó hacer una temática de cómo ser un influencer, entonces para ella era necesario hablar sobre la computadora y la cámara. Y luego se preguntó, pero hay quienes no saben usarlas, entonces se fue de pregunta en pregunta desglosando cada parte. ¿Y qué es lo que tendría que haber hecho para decidir si hablar o no de las cámaras y de los celulares de manera particular? Para dejar de hablar de ellos, asumir que las personas ya saben qué es lo que deben utilizar para hacerlo. ¿Y eso implica que estamos pensando en qué cosa? Subjetivamente. Estamos ¿En el pensando público? en el público que va a leer el texto. Si yo sé que mi receptor ya conoce todas estas cosas o me quiero dirigir a un tipo de lector que ya conoce sobre cámaras o que a lo mejor ya tiene un rato queriendo ser influencer y no lo logra, etcétera, incluso ahí ya tendríamos una posibilidad de título, ¿no? ¿Quieres ser influencer y no lo logras? Mira esta nota, ¿no? Aquí te voy a dar las pistas para que lo hagas. Y nos deshacemos de todas estas características, porque además habría que preguntarse otra cosa. A las personas que buscan este tipo de contenidos, ¿les interesa saber sobre cámaras, sobre celulares, sobre ese tipo de situaciones en un primer momento? No. No. Porque además ni lo van a entender, porque no están acostumbrados a ese lenguaje que se utiliza en un tipo de contenidos técnicos, que además para eso existen otro tipo de contenidos, y hay un montón también en internet, ¿no? Entonces es muy importante que a la hora de realizar el texto también se contemple quién va a recibir ese texto, ¿sí?
El emisor, por tanto, debe poseer y manejar conocimientos adecuados sobre... Profe, ¿Sí? ¿ya cambió la diapositiva? Según yo sí, espera. ¿Ya cambió? No. No, ya. El emisor debe poseer y manejar conocimientos adecuados sobre el tema para poder transmitirlos de forma óptima según el público al que va a dirigirse. Además, el grado de conocimiento que yo vaya a manejar en el texto va a depender de a quién me esté yo refiriendo. Evidentemente, si le quiero hablar a una persona que ya sabe sobre el tema de las cámaras o que es especialista sobre cámaras, le puedo hablar con lenguaje técnico o incluso puedo decir, bueno, voy a enfocar mi texto hacia las cámaras. Y puedo hablar con este lenguaje técnico. Pero si voy a hablar con una persona que apenas se está introduciendo al mundo de las cámaras, tal vez no necesite yo hablarle desde una perspectiva o desde un lenguaje muy técnico, sino simplemente recomendar alguna, qué sé yo, ¿no? Receptor puede ser desde alguien sin conocimientos técnicos sobre el tema hasta un experto en la materia. De este nivel de conocimientos, porque ustedes tienen en la cabeza un tipo de público al que van a dirigir el texto, y ese público, ustedes tienen expectativas sobre el tipo de conocimientos que ese público va a tener. Y de ese nivel de conocimientos que ustedes están estipulando que el lector va a tener, es a partir de ahí de donde vamos a también determinar el tipo de información que vamos a meter en el texto. Lo van a ver esto claramente en la lectura. De este nivel de conocimientos depende la forma en la que el lector se acerque al texto. Porque además también habría que pensar esto. Una persona que a lo mejor no vaya buscando esa información, pensemos en la guía de cómo ser un influencer. Si la persona no va buscando ese tipo de información de la guía, seguramente va a dejar tu texto, porque no le interesan saber esas cosas, le interesan otro tipo de situaciones más generales que a lo mejor sí estarías contemplando si no te metieras en todos esos rollos de qué cámaras, qué celulares, etcétera, ¿no? Porque ya tienes en mente el tipo de lector que vas a tener. También podemos determinar clases textuales de la descripción dependiendo del tipo de enfoque que tengamos. Podemos tener una exposición de tipo narrativo. Son exposiciones en las que el tema implica un desarrollo en el tiempo. Por ejemplo, es típica de exposiciones históricas, ¿no? La historia, si ustedes abren un libro de historia y lo comienzan a leer, se darán cuenta que parece leerse como una novela, porque está narrando acontecimientos que ocurrieron en el tiempo y en el espacio. Está exponiendo los temas, pero los está narrando de manera como si fuera una novela, ¿no? Porque necesita utilizar ese tipo de estructuras gramaticales. Podemos tener una exposición descriptiva, que es una exposición en la que se centra la caracterización de una determinada realidad, objeto o situación. Es típica de las reseñas. Cuando hacemos una reseña de algún lugar, de alguna persona, de algún libro, estamos realizando una descripción sobre ese objeto. No estamos problematizando nada, simplemente estamos diciendo, usted si va a este lugar puede encontrar esto, esto, esto y aquello, y se la va a pasar muy bien, ¿no? Exposición argumentativa es una exposición que no solo se limita a presentar el tema, sino que además intenta razonarlo. Es típica de las tesis escolares. Las tesis son exposiciones, ¿sí? Lamento interrumpirlo otra vez, pero creo que... La diapositiva, ¿verdad? Sí. Ajá, es que creo que si la pone en presentar grande, se traba en la diapositiva actual. Y me ha pasado desde una ocasión que no sé qué le moví, y ya desde ahí no se volvió a configurar. No me cambia las diapositivas cuando las hago en grande. Lo voy a revisar, porque sí ya es en todas las sesiones que doy en Teams pasa lo mismo. Exposición argumentativa es típica de las tesis escolares. Aquí habría que también hacer a lo mejor hasta cierto punto distinciones, porque el grado de argumentación, aquí ya están empalmándose dos tipos de texto muy importantes, la exposición y la argumentación, pero las tesis escolares, dependiendo del tipo de enfoque que tengan las tesis, van a ser o más expositivas o más argumentativas. Por ejemplo, las tesis monográficas tienden a ser más expositivas, pero las tesis, por ejemplo, con experimentación o con alguna discusión teórica,
tienden a ser más argumentativas. Entonces, aquí depende, y es un tipo de texto que ya está entrelazada con, digamos, ya está entre el camino de ser una argumentación. Pero viendo esto, todos ustedes, ¿qué tipo de texto estaban realizando? O, por ejemplo, los compañeros que presentaron, ¿qué tipo de exposición estaban realizando? ¿O qué tipo de exposición se esperaría a partir de los temas que estaban contemplando estas redes semánticas? ¿Narrativa, descriptiva o argumentativa? ¿Quién dice? Descriptiva, ¿no? Descriptiva, ¿no? Descriptiva. ¿Por qué? Porque estaban describiendo o sea, estaban exponiendo como todas las características de cada uno, separándolas por ejemplo, los que se dedicaban a comedia, o sea, separando todo eso, pero lo describía. Ok. ¿A alguien le salió algún otro tipo de texto? ¿A alguien por ahí dice, el mío parece más bien narrativo o el mío parece más bien argumentativo? El mío, A creo ver. que me iba a enfocar en argumentativa. ¿Por qué? Porque yo iba a hablar de los tipos de comunidades, como los haters y los seguidores. Entonces, A ver, vamos a ir por partes a ver si es cierto. Dices haters y seguidores. ¿Y cómo ibas a abordar el tema de los haters y seguidores? por ejemplo, era de las influencers de moda y de maquillaje y de sus tipos de productos. Dependiendo de esos tipos de productos y las calidades, la comunidad se empezaba a dividir entre haters y ¿cómo se dice? Y seguidores. ¿Tienes por ahí a la mano tu cuadro? Sí. A ver, comparte. Bueno, ahí va. ¿Alguien por ahí le salió exposición narrativa? ¿Lo comparto así o cómo? Sí, compártelo aquí en la pantalla. Descomparto mi presentación. ¿A nadie le salió nada narrativo? ¿A nadie se le ocurrió, por ejemplo, exponer la vida de un influencer? ¿O exponer algo así? Nada más que como todavía lo estaba desarrollando la idea, no está tan bien estructurado aquí. Este es mi escarabajo. Y aquí están las tablas. Comunidad, seguidores, haters. A ver, súbela un poquito. No la bajes tanto. Contenido, informativos, entretenimiento, maquillaje, moda, gamers, ropa, maquillaje, juguetes. Ok, contenido. Esto fue lo que escogiste, ¿no? Entonces tú dijiste, yo me voy a quedar con comunidad, contenido y mercancía. Y redes sociales lo quito. Ajá. Y la de mercancía, nada más que aquí la puse para no confundirme, pero esta va dentro de estas. De moda y maquillaje. Ok, ¿y por qué entonces mantuviste esta división? O sea, ¿qué perspectiva tenías para elaborar el texto? Tipo de seguidores y haters con las influencers de moda y maquillaje, y otro tipo de enfoque es la calidad de la mercancía que venden las influencers, que pueden ser buenas y malas. A ver el índice. Seguidores activos, pasivos, baja nomás. Seguidores activos, pasivos, baja nomás. Es todo. Ok, ¿dónde está la parte argumentativa? Porque, a ver, así como está el índice, ¿todos están de acuerdo que hay argumentación ahí? Los demás compañeros, así como está el índice, ¿todos creen que hay una argumentación? No.
¿Qué le haría falta a ese índice para que tuviera una parte argumentativa? Un tema central explicado, ¿no? ¿Cómo cuál? Que sustente. Denme un título, un subtítulo para eso. ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué lo digo? Porque si revisamos cómo está elaborado el índice, vemos que seguimos en la descripción. Voy a describir si subes un poquito más tu índice otra vez, en el del primer punto. Contenido, moda, mercancía, la calidad de las mercancías, maquillaje, el tipo de mercancías que venden o promocionan, etcétera, y la calidad del maquillaje. Descriptivo absolutamente. Vamos a describir las mercancías y sus calidades, los maquillajes y sus calidades. Súbela otra vez a la parte 2, comunidad. Vamos a comunidad. Tipos. Este es típicamente descriptivo. Ahorita lo vamos... creo que no es que no les compartí ese texto. Pero los textos de expositivos generalmente... no, sí creo que sí está. Es donde hacemos clasificaciones también. Los textos expositivos tienen clasificaciones y es justamente lo que ocurre aquí. Clasificamos a los consumidores, vamos a decirlo así, porque son consumidores, seguidores y haters. Y esas dos clasificaciones las dividimos además en activos y pasivos. Es decir, los que a lo mejor interactúan con el influencer y los que no, y también los haters, ¿no? Los que a lo mejor interactúan con los influencers y los que no. Y eso lo estoy deduciendo del índice. El índice de un texto habla de lo que va a venir en el texto. Por eso es tan importante realizar buenos índices. Como vemos, ese índice habla de una perspectiva descriptiva sobre los influencers. ¿Cómo hacemos para convertirla en argumentativa? Creo que le falta esa parte de intentar razonar, ¿no? La información. Hace falta, porque sí, tendríamos que tener un apartado que ya no está necesariamente en los bloques semánticos, en donde pusiéramos un subtítulo del tipo relación entre el tipo de haters y el tipo de productos que maneja un determinado influencer. Y estamos ya relacionando dos variables que están expuestas en el índice, la variable de las mercancías y la variable de los consumidores de contenido. Hay que elaborar una relación. Y es ahí donde tenemos la relación argumentativa de los temas expositivos o de los temas que se han expuesto. Por eso es que tu tema no necesariamente, así como está, es argumentativo. Hay que transformarlo en argumentativo mediante un tipo de contenido que razone o establezca un razonamiento entre las variables que estás exponiendo. ¿Sí? Sí, nada más que no sabía cómo llegar a ese punto, pero mi punto era argumentarlo. Es lo que digo, ¿no? Faltaría otro elemento. Y otra vez repito, vean cómo ya nos estamos saliendo del modelo del escarabajo. El modelo del escarabajo no da para realizar argumentación a menos que ustedes lo conviertan en un texto argumentativo. Pero para eso requiere relacionar las variables que escojan para presentar el tema. Aquí la compañera escogió dos variables que son adecuadas, pero después, para realizar una argumentación o una parte argumentativa del tema, necesitamos establecer una problemática de razonamiento. ¿Sí? Sí. ¿Dejo de compartir? ¿Todo bien? ¿O hay alguna pregunta? Perdón que me salí sin querer. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Todo bien, profe. ¿Sí?
Ok, vamos a ir cerrando ahorita este tema. Nos faltan todavía algunas diapositivas, solamente para ver ejemplos de cada uno de estos elementos. A ver, me dicen si pasó la diapositiva. ¿La pasó o no la pasó? ¿O se quedó en... ¿Ven las imágenes o no? No, no Se la pasó. quedó en clases textuales. A ver, ¿ya pasó? Ya. Ok. Aquí tenemos ejemplos de cada uno de ellos. Exposición narrativa es típica de los documentos históricos. Las avanzadas de la Tercera División Acorazada Americana iniciaron el ataque contra el puesto de mando adelantado de Quechlin, general alemán encargado de la defensa de Colonia, a unos 13 kilómetros al norte de Colonia. El general alemán observó los restos de la 9ª Panzer desbordados por el avance de los tanques americanos y al fin se vio obligado a evacuar su propio puesto de mando. Vean cómo hay un elemento narrativo. Las avanzadas iniciaron el ataque, el general alemán observó los restos y entonces se vio obligado a evacuar su propio puesto de mando. Hay una perspectiva narrativa en ese tipo de exposición. No está razonando el tema, no está aportando ningún tipo de razonamiento, simplemente está exponiendo lo que ocurrió. Exposición descriptiva es lo que les decía, se pueden dar por clasificaciones. El tronco racial negroide se caracteriza porque las personas que lo componen tienen la nariz ancha, los labios y los ojos grandes, la piel oscura y el pelo negro y muy rizado. Este es típico también de un libro de texto de genética o cosas de esa naturaleza, ¿no? En donde nos guste o no en términos genéticos, ya podemos entrar a debate si en términos sociales es correcto, que no lo es, ¿no? Pero en términos, digamos, genéticos, podemos realizar clasificación entre personas, aunque eso éticamente no es correcto, porque además también ni siquiera es que exista realmente una genética única en la persona, pero esto es cosa de otro tema. Y luego, exposición argumentativa. La ampliación del comercio internacional y la mejora de los mecanismos financieros hicieron que en el siglo XVIII la economía pasara a estar controlada por la burguesía. La economía pasó a estar controlada por la burguesía en el siglo XVIII debido a que, damos una razón, o porque se amplió el comercio internacional y se mejoraron los mecanismos financieros. ¿Sí? Nos está dando razones de por qué ocurre un determinado hecho. Si regresamos un poco al ejemplo que nos acaba de presentar la compañera, da razones de por qué, porque es una buena pregunta, y me parece una buena tesis, aunque habría que comprobarla, por qué los haters surgen debido a las marcas entre productos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué tipo de contraposiciones se dan entre esos dos grupos? Entre incluso los seguidores y los haters, porque hay una con base en la tesis de la compañera, hay una postura entre esos dos con relación al tipo de productos que vende o que promociona un influencer, y a partir de ahí se da una división entre el tipo de consumidores de ese contenido, ¿no? ¿Por qué ocurre esa división? Y ahí tendríamos un tipo de exposición argumentativa, ¿vale? ¿Alguna pregunta con lo visto hasta ahora? Lo vamos a dejar aquí porque todavía nos faltan algunas diapositivas y ya no nos va a dar tiempo. Y la siguiente sesión vamos a elaborar un ejercicio con lo que acaban de hacer justamente. ¿De qué va a ir? Sí, les voy a adelantar un poco. Vamos a intentar realizar un texto de manera colectiva entre todos con alguna de las redes semánticas de los compañeros que no han pasado, ¿vale? Sí, profe. Joana, ¿cómo te apellidas? Orozco Santillán. Orozco Santillán. ¿Alguna pregunta con lo que llevamos visto hasta ahora o lo que terminamos de ver hoy? No, todo claro, profe. ¿Sí? ¿Les está sirviendo? ¿Les está gustando? ¿Les está aburriendo la materia? ¿O no hay ningún comentario? No es para saber. Pues la ventaja es que está siendo como muy participativo
educativa la clase. Entonces eso también entretiene, bueno, en lo personal. Ok, entretiene. Ok, nada más es para saber si van bien, si les parece que les está funcionando o si están entendiendo los temas. Esa es la idea, además es una composición de textos, es una cosa muy práctica, no es tan teórica como otro tipo de materias, entonces por eso también tiene este otro enfoque, ¿no? Bueno, pues entonces si ya no tiene ningún otro comentario, nos vemos el viernes para terminar con esta presentación y elaborar el texto en conjunto, ¿vale? Solamente como recordatorio hay que realizar la lectura del texto porque van a ser temas relevantes para lo que estamos viendo ahorita y lo que vamos a ver después. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Cuídense. Hola, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Bye. Gracias. Bonito día. Bye.